La soledad como maestra. Lecciones estoicas del silencio. Guerreros estoicos, hoy quiero contarles una historia. No una de batallas físicas, sino de una lucha silenciosa que todos hemos enfrentado. La batalla contra la soledad. El eco del silencio. Había una vez un joven guerrero llamado Dorian. No era débil, dominaba la espada, la estrategia, el discurso. Pero había una amenaza que lo hacía temblar. El vacío de su habitación cuando la noche caía y nadie más estaba cerca. Cada vez que estaba solo, su mente se convertía en un campo de batalla. Pensamientos como flechas cruzaban su cabeza. ¿Soy suficiente? ¿Y si nadie me recuerda? ¿Qué pasa si me pierdo dentro de mí mismo? Le temía no a la soledad en sí, sino a lo que su silencio revelaba. Un anciano del bastión, seguidor de Séneca, lo llamó un día y le dijo: lo que huyes no es la soledad, sino el reflejo que ves en ella. Dorian no entendió, pero el anciano lo retó. Pasa 7 días sin compañía, sin música, sin voz externa, solo tú y el viento. Dorian aceptó. El primer día, se sintió como si el mundo se hubiese apagado. Pero en el segundo, comenzó a escuchar. No al exterior, sino a sí mismo. En el tercero, recordaba cosas olvidadas, sueños truncados, deseos que había callado. En el cuarto, empezó a escribir. En el quinto, dejó de buscar distracciones. En el sexto, se miró al espejo y no tembló. En el séptimo, comprendió. La soledad no era un castigo. Era un espejo sin distorsión. No tenía ruido que le dijera quién debía ser. No tenía manos que lo guiaran ni voces que lo empujaran. Solo él, y el campo fértil de su conciencia. Lecciones estoicas del silencio. Cuando regresó al bastión, no trajo tesoros. Pero su presencia era distinta. No buscaba aprobación. No temía el rechazo. Había hecho algo que muchos no hacen: conquistarse. Guerreros, dijo Dorian, tememos la soledad porque desnuda lo que realmente somos. Pero los estoicos no huyen. Se sientan junto a ella como a una vieja amiga. Porque en ese silencio, vive la verdad. El arte de caminar solo. Una vez que Dorian aprendió a no temerle al silencio, el anciano le enseñó algo aún más profundo. La soledad no solo se enfrenta, se habita. Durante semanas, el guerrero comenzó a entrenar no con espadas ni escudos, sino con rituales diarios. Se despertaba antes del alba y escribía lo que sentía sin juicio. Caminaba sin rumbo, solo para escucharse. Meditaba junto a las montañas, dejando que la brisa borrara los pensamientos ajenos que había adoptado como propios. En el bastión, otros pensaban que se estaba aislando, pero él sabía que estaba cultivando su alma, como el campo que requiere estar solo antes de dar frutos. Un día, Dorian regresó al bastión con una luz distinta en los ojos. Ya no buscaba llenar vacíos, sino ofrecer plenitud. La soledad le había dado regalos invisibles. Una mente clara como el cielo tras la tormenta. Una paz que no dependía de circunstancias. Una fuerza interior que no necesitaba audiencia. Y entonces les habló a todos los guerreros. No teman caminar solos. El ruido social nos hace olvidar que nacimos completos. Si sabes estar contigo, no necesitarás que nadie te confirme. ¿Por qué le tememos a la soledad? Soledad contra aislamiento. Guerreros estoicos. Hoy nos adentramos en dos territorios que suelen confundirse pero que marcan caminos muy diferentes en nuestra travesía interior: la soledad y el aislamiento. Un duelo silencioso. La soledad. El silencio que fortalece. Desde la mirada estoica, la soledad es un espacio fértil. No es castigo, es oportunidad. Es el momento en que el guerrero guarda su espada y empieza a tallar el escudo de su mente. Características de la soledad sana. Elección voluntaria de estar consigo mismo. Espacio de introspección y autoobservación. Escenario de claridad, serenidad y renovación. Fomento de la autonomía emocional. Marco Aurelio meditaba solo cada amanecer, y fue allí donde escribió pensamientos que siglos después seguimos leyendo. Porque el alma necesita silencio para pensarse. El aislamiento. La cueva del olvido. El aislamiento, en cambio, es una trinchera sin salida. Se siente impuesto, doloroso, oscuro. No se elige, se sufre. Y a menudo viene acompañado de pensamientos autodestructivos, sensación de abandono y desconexión con uno mismo. Señales de aislamiento. Sensación de que nadie nos comprende. Desconfianza hacia los vínculos humanos. Rechazo del mundo como mecanismo de defensa. Pérdida del sentido de pertenencia. Séneca advirtió: la tristeza prolongada no es virtud, sino negligencia del espíritu. Enfoque estoico. Distinguir para conquistar. El estoico no se encierra,
Se retira, no se desconecta, se reconecta. La clave está en la intención. Si estás solo para crecer, estás en soledad. Si estás solo porque el mundo te ha vencido, estás en aislamiento. Busca la soledad como herramienta, no como refugio. Habitarte no significa huir del mundo, sino prepararte para enfrentarlo con sabiduría. Muchos confunden la introspección con evasión. Se piensa que el recogimiento es una forma de escapar, como si cerrar los ojos fuera rendirse. Pero los estoicos sabían algo que el mundo ruidoso ha olvidado. La verdadera fortaleza se forja en el silencio. Habitarte significa tener el coraje de observar tu alma sin distracciones, sin máscaras, sin el ruido de las expectativas ajenas. No es encerrarte, es explorar cada rincón interno para saber quién eres sin que otros lo definan. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones no para apartarse del mundo, sino para enfrentarlo sin perderse en él. Porque el que se habita a sí mismo ya no mendiga aprobación. Ya no teme la crítica, ya no se dispersa en la comparación. El mundo exige reacciones inmediatas, impulsos, emociones a flor de piel, respuestas sin reflexión. El que se habita responde con templanza, no porque no le afecte, sino porque ya ha navegado sus propias tormentas y conoce sus límites. Porque esto es preparación, porque quien se ha conocido puede discernir entre lo que depende de él y lo que no. Porque la sabiduría no se obtiene en el bullicio, sino en el análisis tranquilo. Porque el mundo no necesita más ruido, necesita individuos que sean columnas, no hojas al viento. No vengo del silencio para escapar, vengo del silencio para responder con verdad. Dorian, el guerrero del bastión interior. Hablemos ahora del miedo al vacío interior. Guerreros estoicos, enfrentemos juntos una de las sombras más inquietantes del alma, el miedo al vacío interior. Ese espacio silencioso que muchos esquivan, pero que todo verdadero guerrero debe atravesar. ¿Qué es el vacío interior? El vacío interior no es ausencia de cosas externas. Es la sensación de que, incluso con todo lo que se posee, algo falta dentro. Es el eco que resuena cuando cesa el ruido social, cuando nadie aplaude, cuando no hay estímulos, y aparece la pregunta: ¿quién soy cuando no estoy ocupado siendo otro? Séneca dijo: cuando pierdes de vista tu propia alma, buscas llenar el hueco con cualquier cosa, pero nada dura. Pero, ¿por qué tememos tanto ese vacío? 1. Nos enfrenta a lo que ignoramos de nosotros mismos. Cuando el ruido se apaga, aparecen las dudas que evitamos. ¿Nos preguntamos si mis decisiones han sido propias? Durante el vacío aparece esa voz que como un juez nos reprocha y nos canta todos nuestros errores. Además surge la duda de qué partes de mí están dormidas. Empiezo a pensar en mi potencial, en todo lo que quería hacer y omití. Abandoné todas las ocasiones en las que me rendí. Esa voz de juez me incrimina por todo lo que he vivido y surge la duda: ¿he vivido por convicción o por reacción? 2. Nos despoja de las máscaras. El vacío interior revela nuestras inseguridades, heridas no sanadas, deseos olvidados. Y no todos están listos para verse sin filtros. 3. Nos exige profundidad en un mundo superficial. La sociedad moderna te enseña a ocuparte, a distraerte, a entretenerte. Pero el estoico no sigue esa vía. Él va al fondo, incluso si le duele. ¿Qué propone el estoicismo ante ese vacío? No se trata de llenarlo, sino de honrarlo como espacio sagrado para construirte desde adentro. Aquí te dejo algunas prácticas estoicas frente al vacío. 1. Escribir lo que sientes, sin censura, así tal cual, claro y conciso, no para que los demás lo vean, sino como una exposición y confrontamiento propio. 2. Meditar en tus principios, no en tus deseos. Pregúntate: ¿en realidad vivo con principios o solo como hoja al viento? Es importante ser brutalmente honesto contigo mismo y aceptar que en ocasiones puedes predicar algo, pero actuar de una manera totalmente opuesta. Y 3. Reconocer que no eres tus logros ni tus fracasos, sino la forma en que respondes a ellos, porque en esta vida todo pasa. Ni el logro más grande ni el peor de tus errores es eterno. Siempre hay una oportunidad para volver a empezar, para renacer, para retomar el camino. Marco Aurelio lo llamaba el templo interior, porque es allí donde se decide quién seremos, incluso si el mundo nos olvida. El vacío no es enemigo, es maestro. Si logras permanecer en él sin huir, descubrirás de qué estás hecho. Hablemos también de una relación sutil, pero poderosa, la conexión entre la autoestima y la necesidad de compañía. Porque quien no se conoce, busca reflejos en otros, y quien se habita,
comparte, pero no depende. ¿Qué es la autoestima? La autoestima estoica no se basa en cuánto te valoran los demás, sino en cuánto te alineas con tu propia virtud. No depende del éxito, sino de la coherencia con tus principios. Es el respeto silencioso por tu alma, incluso si nadie lo aplaude. Epicteto decía, quien busca en otros su valor, vivirá en deuda eterna. ¿Por qué buscamos compañía? La compañía puede ser bálsamo, pero también puede convertirse en muleta. La diferencia está en desde dónde la buscamos. Guerreros estoicos, esa frase encierra una verdad que puede salvarnos del desgaste emocional o hundirnos en la dependencia invisible. Hoy la expandimos como se afila una espada, con intención y firmeza. La compañía como bálsamo. Una buena compañía puede sanar como el viento fresco en la batalla. Una buena compañía nos permite compartir la carga emocional, nos hace la carga menos pesada porque nos impulsa. Una buena compañía nos recuerda que no luchamos solos en este mundo, que no tenemos por qué hacernos cargo de todo el mundo y las responsabilidades todos, incluso nos puede ayudar con nuestras responsabilidades. Una buena compañía nos inspira, nos reta, nos sostiene cuando flaqueamos. Cuando viene desde una autoestima sólida, la compañía es elegida, no necesaria. Se valora sin volverse indispensable. Se disfruta sin convertirla en fuente exclusiva de bienestar. Séneca decía, el sabio no es insensible a la amistad, pero no depende de ella. ¿Qué pasa si vemos la compañía como muleta? Una muleta emocional no te permite caminar con firmeza, solo te sostiene en tu inseguridad. Cuando buscamos compañía para no enfrentarnos a nosotros mismos, la relación se convierte en una forma de evasión. Sin ellos, me siento vacío. Necesito estar acompañado para no pensar. Prefiero el ruido social que enfrentar mi silencio. Esta necesidad puede derivar en dependencia, celos, miedo al abandono o pérdida de identidad. Epicteto advertía, si solo puedes estar bien en presencia de otro, eres esclavo disfrazado de amigo. El estoico elige desde dónde busca. Lo que marca la diferencia no es la compañía, sino el origen de la búsqueda. Desde la carencia solo encontraremos una muleta. Desde la plenitud la compañía de alguien más será un bálsamo. No temas estar solo. Teme no saber quién eres cuando nadie te acompaña. No temas estar solo. Teman, sí, no saber quiénes son cuando la multitud se dispersa, cuando el ruido se apaga, cuando no hay nadie que te nombre. Porque el verdadero peligro no es el vacío físico, es el vacío de identidad. Muchos caminan entre multitudes sin haberse conocido jamás. Se definen por etiquetas, por logros, por el reflejo en ojos ajenos. Pero cuando la compañía desaparece, ¿qué queda? Si no hay respuesta a esa pregunta, entonces no estás solo. Estás perdido. Marco Aurelio meditaba cada día para recordarse que él no era emperador ni guerrero ni sabio. Era simplemente alma buscando virtud. Estar solo no es condena, es invitación. Es una voz interior que dice, aquí estoy. ¿Me escucharás por fin? El guerrero que se conoce camina distinto. Cuando aprendes a estar contigo mismo, ya no mendigas atención, regalas presencia. Cuando aprendes a estar contigo mismo, ya no temes al rechazo, cultivas convicción. Cuando aprendes a estar contigo mismo, ya no buscas amor para llenar un hueco, sino para compartir plenitud. La soledad es el gimnasio del alma. No hay público, no hay aplausos. Solo tú, tu historia, tus miedos, tus valores. Allí se moldea el carácter. Porque no se puede amar con profundidad si no te conoces. No se puede liderar sin templanza si no sabes quién eres. No se puede vivir con propósito si nunca has conversado con tu propia conciencia. Así que, guerrero, cuando el mundo calle, no lo tomes como castigo. Tómalo como prueba. Si logras mirarte sin compañía, sin ruidos, sin máscaras, y aún así reconocerte, respetarte, y elegir quién quieres ser, entonces estarás listo no solo para estar solo, sino para compartirte con el mundo sin perderte en él. La mayor batalla no es contra la soledad, es contra la ignorancia de uno mismo. Cultivarte primero te permite recibir a otros sin convertirlos en salvavidas. Y eso, guerrero, es libertad. Cuando la autoestima es débil, buscamos compañía para sentirnos validados, por ejemplo. Si alguien me quiere, entonces valgo. Si no me llaman, es que estoy fallando. Si estoy solo, es que algo está mal conmigo. Esta búsqueda es angustiosa y ciega. No vemos al otro como ser humano, sino como salvavidas emocional. Cuando la autoestima es sólida, la compañía es elegida, no necesitada. Se comparte desde la abundancia interior. No se exige presencia, se valora conexión. El vínculo es libertad, no dependencia. Marco Aurelio decía,
La mejor relación es con quien no te impide ser tú mismo. El estoico cultiva su interior como un jardín. Y cuando alguien llega, no busca plantar allí, sino compartir la belleza del paisaje. Aquí te dejo 3 prácticas para alinear autoestima y vínculos. 1. Escribe lo que valoras de ti sin mencionar logros externos. 2. Pasa tiempo solo sin buscar distracción y observa lo que emerge. 3. Reflexiona. ¿Busco compañía por miedo o por deseo genuino? La soledad no es fracaso, y la compañía no es triunfo. El verdadero logro es estar contigo, y que eso te baste. Dorian, el guerrero del bastión interior. La soledad despierta fantasmas, no porque sea dañina, sino porque nos enfrenta a partes de nosotros que evitamos. ¿Cómo aprender a vivir solo? Guerreros estoicos, aprender a vivir solo no es un acto de resignación. Es un ritual de transformación. Quien logra caminar con paso firme entre el silencio, no se convierte en un ser aislado, sino en uno que brilla desde adentro, aun si nadie lo ve. ¿Qué significa vivir solo para un estoico? Vivir solo, en clave estoica, no es habitar la ausencia. Es estar presente en uno mismo. Es liberar el alma de la necesidad constante de estímulos externos. Es dejar de construir sobre los cimientos de la aprobación para levantar una fortaleza en base a la virtud. Epicteto nos recuerda, el hombre sabio mira dentro de sí para encontrar aquello que el mundo no puede darle. Esto no excluye los vínculos, sino que los purifica. Cuando sabes estar solo, las relaciones se convierten en elección, no en necesidad. Compartes desde la plenitud, no desde el vacío. Estos son algunos fundamentos estoicos para vivir solo. 1. Autoobservación constante. El guerrero estoico observa sus emociones como un río. No se lanza al agua, las contempla. Reconoce patrones reactivos y los reemplaza por juicios racionales. ¿Qué son los patrones reactivos? Los patrones reactivos son respuestas automáticas, nacidas de la emoción, la costumbre o el condicionamiento. No se piensan, se disparan. Son esos impulsos que nos hacen levantar la voz, huir, juzgar, atacar o rendirnos sin haber analizado. Ejemplos cotidianos. Alguien nos critica, flecha apuntando hacia la derecha, nos defendemos con ira. Nos sentimos ignorados, flecha apuntando hacia la derecha, buscamos atención compulsivamente. Un problema aparece, flecha apuntando hacia la derecha, nos ahogamos en la ansiedad. Epicteto nos enseñaba, no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. ¿Qué significa reemplazar con juicio racional? La mente estoica no elimina la emoción, la domestica. Cuando surge un patrón reactivo, el guerrero entrenado no se deja llevar como hoja al viento. Se detiene, lo observa, lo cuestiona, y lo reemplaza por un juicio racional. Ejemplo de transformación estoica. Patrón. Me ignoraron, debo valer menos. Juicio racional. Lo que otros hacen está fuera de mi control. Mi valor está en cómo decido responder. Este acto no es pasividad, es dominio, es reemplazar el rugido reactivo por la voz serena de la conciencia. Realiza siempre esta pregunta clave. ¿Esta emoción me domina o la he escogido? Fundamento número 2. Desapego emocional. El desapego no es frialdad, es libertad. El estoico se vincula con profundidad, pero sin cadenas. Muchos creen que el desapego es frialdad, que amar sin depender es no amar, que caminar solo, aunque rodeado, es egoísmo. Pero eso es lo que dice el mundo que teme la introspección. Porque quien no se conoce, necesita agarrarse de otro para no caer en sí mismo. Séneca nos recuerda, la libertad no consiste en tener todo lo que deseas, sino en no necesitarlo. El desapego estoico no es indiferencia, es elegancia emocional, es decir, estoy contigo porque quiero, no porque no pueda estar sin ti. El desapego como libertad. Cuando dependemos del otro para ser felices, no estamos en una relación. Estamos en una transacción emocional. La libertad aparece cuando podemos compartir sin exigir, podemos irnos sin rompernos, podemos amar sin miedo al cambio. No significa que no duela, significa que el dolor no nos define. Epicteto nos enseñaba, ama, pero recuerda, el otro no te pertenece, y tú tampoco le perteneces. El estoico se vincula desde la virtud, no desde la carencia. Escucha sin querer ser protagonista. Ama sin necesitar control. Está presente sin anclarse. Y cuando llega la partida, porque todo es transitorio, no se quiebra, se honra. Porque todo lo que viene de fuera es préstamo, no propiedad. Así que, guerreros, no teman soltar. Teman atarse a lo que no puede sostenerlos. El verdadero amor estoico no retiene, acompaña. Y el verdadero desapego no es vacío,
Es espacio sagrado para que la libertad respire. Sostén con firmeza tus valores, y lleva entre las manos el mundo con suavidad. Porque lo que aprietas, te rompe, y lo que respetas, permanece. No espera que otros lo completen, porque ya se ha forjado. No teme perder lo que no depende de él. Vive relaciones sin convertirlas en respiradores emocionales. Séneca advertía, aférrate a tu juicio, no a la compañía. Porque el primero depende de ti. El segundo, nunca. Fundamento número 3. Propósito interior. La soledad es el terreno fértil donde germina el propósito. Cuando el mundo se silencia, tu misión resuena con más fuerza. Cada mañana puedes hacerte estas preguntas. ¿Qué quiero defender, aunque nadie esté mirando? ¿Para qué me levanto cada día? El estoico usa ese silencio para reencontrarse con su vocación, para encender fuegos internos que no necesitan testigos. En tiempos donde todo exige prisa, donde las redes gritan, donde el ruido distrae, el estoico se retira. No por cobardía, sino por estrategia, porque solo en el silencio puede escucharse lo que ha sido acallado por años: la vocación. Ese llamado interior que no necesita testigos para brillar, que no vive en likes, sino en convicción, que no se mide en ganancias, sino en sentido. Marco Aurelio lo sabía: haz lo que la naturaleza de tu ser exige, y hazlo, aunque nadie lo vea. El fuego interior no grita, quema en silencio. Todos nacemos con semillas, pero pocos las cultivan sin audiencia. El guerrero estoico deja de mirar afuera, y se pregunta, ¿qué puedo crear, construir o proteger? Incluso si nadie aplaude, ese es su fuego. No es ruidoso, pero transforma. No pide validación, pero deja huella. La vocación nace en el retiro voluntario. No se encuentra haciendo listas interminables. Se encuentra cuando te enfrentas al vacío y no lo llenas con ruido. Cuando te atreves a escuchar lo que has evitado. Cuando preguntas sin miedo, ¿estoy haciendo lo que vine a hacer? Epicteto diría, no es grande el que brilla, es grande el que arde sin ser visto. Guerreros, si de verdad quieren encontrar el propósito, háganlo lejos del mercado, lejos del escenario, lejos del juicio externo. Háganlo en el rincón donde nadie entra, porque ese es el lugar donde el fuego comienza. Y cuando lo encuentres, no lo muestres. Vívelo, que tu andar sea prueba, no tu palabra. Porque el fuego verdadero no necesita ser visto para encender el mundo. Redefinir la soledad como espacio de cultivo interior. La soledad no es un castigo, es una tierra fértil. No es una grieta, es un jardín escondido. Y quien sabe cultivarla, deja de temerla. Podemos ir redefiniendo la soledad, de sombra a semilla. Para el estoico, la soledad no se interpreta como abandono, sino como un estado sagrado donde la mente respira sin interferencias. Es un terreno que no necesita compañía para ser fértil, sino conciencia para ser sembrado. El sabio no busca llenar el silencio, lo escucha. Marco Aurelio. ¿Cómo transforma el estoico la soledad en cultivo interior? 1. Con introspección estructurada. La soledad se vuelve laboratorio del alma. Se practica el autoexamen. ¿Cuáles son mis valores reales? ¿Qué pensamiento me domina? ¿Estoy viviendo según mi naturaleza o me he desviado? Epicteto nos insta a hacer un inventario diario del alma. Sin juicios, sin máscaras, solo verdad. 2. Usando la escritura como herramienta de claridad. El estoico utiliza diarios para ver su propia evolución. No escribe para el mundo, sino para sí mismo, registros de emociones, juicios, reacciones, principios. Ejercicio estoico. Hoy reaccioné con ira. ¿Pero era necesario? ¿Fue por ego o por virtud? 3. Echando en meditación silenciosa. La soledad permite observar el pensamiento sin distracción. El guerrero se sienta a escuchar el ruido interno, hasta que se transforma en música de claridad. No hay templo más grande que el rincón donde nadie entra, excepto tu conciencia. Dorian, del bastión interior. 4. Teniendo un reencuentro con la vocación. En soledad, se apagan los juicios sociales, y emerge lo que de verdad te mueve. El estoico pregunta, ¿qué construiría si nadie me viera? Marco Aurelio escribía sus meditaciones sin público, y siglos después, siguen encendiendo almas. Séneca dijo, estar solo no significa estar desamparado. Aprender a vivir con uno mismo es una habilidad que se entrena. Y ahora surge la duda: ¿qué puedo ganar si aprendo de la soledad? Estos son algunos de los beneficios. Generarás claridad mental y emocional. Tendrás mejores relaciones por no depender de ellas sino por elección, ya no desde la carencia, sino hasta desde la virtud. Aumentará tu creatividad y autoconocimiento, y no solo eso, sino que también obtendrás paz interna, al no estar desde la necesidad.
El silencio es un maestro exigente, pero justo. En él, no hay máscaras, solo verdad. Guerreros estoicos, la travesía ha sido profunda. Hemos caminado por sombras, silencio, fuego interior y la filosofía que no grita, pero guía. Hoy cerramos este viaje con una mirada hacia atrás y un paso firme hacia adentro. Por último, hagamos una recapitulación de aprendizajes estoicos sobre la soledad. 1. La soledad no es enemiga, sino maestra. Nos enseña a ver lo que el ruido oculta. Nos muestra quiénes somos sin el reflejo de los demás. 2. Soledad no es lo mismo que aislamiento. La soledad es elegida, fértil, libre. El aislamiento es impuesto, oscuro, estancado. 3. El vacío interior no se teme, se explora. El dolor de no saber quién eres solo se resuelve enfrentándolo. Las emociones incómodas son parte del cultivo interno. 4. Autoestima sin dependencia. Las relaciones profundas nacen cuando no necesitas que otro te complete. El amor estoico no retiene, acompaña. 5. Silencio como fuego de vocación. El propósito real no grita, susurra. Se encuentra cuando te retiras del mundo para reencontrarte contigo. Guerreros, si este camino ha resonado en ustedes, no lo archiven como una idea bonita. Transformen cada pensamiento en práctica, cada silencio en respuesta, cada soledad en ritual. Ya no se trata de buscar qué hacer cuando estén solos. Se trata de preguntar, ¿quién soy cuando nadie me mira? La introspección no es pasividad, es preparación. Es construir una identidad que no dependa del clima social, del estado emocional de los demás, ni del vaivén de la fortuna. Retírate, no para esconderte, sino para elevarte, que tu conciencia sea tu mejor aliado, y tu silencio el campo donde florezca tu verdad. No temas el camino hacia adentro. Allí está el guerrero real, y nadie puede conquistarlo, porque ya se ha conquistado. Guerreros estoicos, la travesía de hoy ha llegado a su final, pero el camino hacia adentro apenas comienza. Si esta reflexión resonó contigo, si el silencio te habló, si la soledad dejó de ser sombra para convertirse en aliada, entonces has dado un